Hola a todos. Vamos a hablar aquí de la evaluación psicológica y las sesiones de terapia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿Por qué se hacen eso en los casos de la visa T? Se hacen también en otros casos, pero como nosotros nos enfocamos en las visas T, es que voy a hablar de esto. Soy la abogada de inmigración, Andrea Park. Para los que no me conocen, soy abogada aquí en la ciudad de Nueva York, pero atendemos clientes en todo el país. Si ustedes desean iniciar las visas T que todavía funcionan, pueden llamarnos al número aquí escrito 929-571-8233 para hacer una evaluación y después las consultas y las estrategias legales, solamente abogados aquí, señores. Entonces, vamos a hablar de esto, es el tema de la evaluación psicológica y las sesiones de terapia que casi todos los procesos de la visa T requieren, especialmente ahora en estos tiempos. Ahora, la evaluación, ustedes saben que uno de los requisitos de la visa T, además de otro, es que se muestre que ustedes han permanecido en este país por haber sido víctima de la trata humana, víctima del trabajo involuntario y que si retornan a su país de origen van a sufrir una dureza extrema y inusual. Entonces, esto es lo que esto significa que hay que mostrar trauma, por qué han quedado en este país. No es solamente por las terapias que la gente, no es solamente eso que existe. Hay gente que se quedan después porque no tienen más dinero para irse. Las consecuencias, las secuelas de la trata humana. Por eso es que mandamos a muchos de los solicitantes de la visa T a hacer estas sesiones de terapia o evaluación psicológica. Entonces, la evaluación psicológica es diferente de las sesiones de terapia. Señores, cliquen el like, compartan este video para que la gente entienda y tal vez a veces porque estas sesiones estoy escuchando por ahí que le cuesta muy caro. Nosotros, la mayoría de nuestros clientes lo hacen gratis y aquí yo les voy explicando y voy a poner ejemplos de todos nuestros casos, varios por todo el país. Entonces, las evaluaciones, cliquen el like, de nuevo compartan y por favor suscriban a mi canal para que pueda continuar haciendo estos videos. En un futuro próximo ya estaremos haciendo los lives de estos. Es que ahora estoy demasiado ocupada, señores. Entonces, las evaluaciones psicológicas son evaluaciones, como el nombre dice, son apenas que el psicólogo o trabajadora social en este país muchas veces hacen una evaluación de su estado mental, psicológico, emocional. Hacen varias preguntas y las preguntas que hacen son desde el momento que nació hasta ahora. Le preguntan todo para poder hacer una conexión con su trauma de la victimización de la trata humana, con su niñez, con otros problemas, todo. Y al final lo escriben, qué usted podría estar sufriendo, qué tipo de trauma, qué tipo de tratamiento necesita. Eso es una evaluación. Están evaluando ustedes y muchos de mis clientes, o sea, no muchos, porque yo no les mandé a muchos cuando vi que unos pocos se quedaban exhaustos. Tuve algunos que hasta se enojaron mucho, no son hispanos, son otros, pero se enojaron mucho porque tiene que estar hablando del trauma y parece que es exhaustante, que le cansa a ellos. Pero bueno, es eso la evaluación psicológica, señores, que enfrente del psicólogo a veces dura solamente 90 minutos, por lo que he mirado. Otras veces duran como 8 horas, 6 horas. Todo va a depender del psicólogo, de la trabajadora social. Yo tengo unos pocos, unos dos o
tengo 3 psicólogos, terapeutas por todo el país que trabajan muy bien, hacen evaluaciones de verdad. Entonces yo tengo que leer, mirar todo. Lo que son malos, yo lo corto. Lo que no me gusta cómo trabajan, parece muy genérico, muy copiado, muy todo igual, que parece que no hizo un esfuerzo. Esas yo lo rechazo, señores. Ya tuve, lamentablemente los clientes, sabe, ya rechacé. Entonces, una evaluación psicológica es eso. Solamente escribir es diferente de un tratamiento. Ahora, sesiones de terapia son más tratamientos de su trauma. Esa creo que es buena porque para las víctimas. Muchas víctimas no quieren estar hablando de todo lo que ocurrió, porque recordarse uno se vuelve muy nervioso y duele mucho. Entonces, las sesiones de terapia son más como para contar todo lo que está sintiendo, lloran hasta enfrente de las terapistas y cosas así, se desahogan, es como consolarse. Pues estas cosas uno no puede actualmente estar por ahí hablando, no es fácil hablar ni siquiera para un familiar cercano, tal vez un cónyuge, una pareja. Hasta a esas personas yo veo muchos de mis clientes no hablan, especialmente cuando el tráfico es combinado con el abuso sexual. Entonces, las sesiones de terapia son eso, tratamiento. La gente habla con el terapista 1 hora, 45 minutos para desahogar, para consolarse, y se sueltan, como se dice, se ponen libres para hablar. Entonces, muchas personas eso le hace bien. Y esas sesiones de terapias, nosotros generalmente 78% de nuestros clientes nosotros le mandamos a organizaciones sin lucro. Después yo voy poniendo diferente. Organizaciones sin lucro, algunas son específicamente para el tráfico, para las víctimas del tráfico humano. Para los hombres un poco más difícil de mandar, pero todo va a depender, ¿sabe? Entonces, son organizaciones antitráfico, pero no todos los estados tienen eso o tienen disponibilidades. Entonces, algunos son también para las víctimas del abuso sexual, de la violencia sexual, y otros son organizaciones sin lucro que hacen de todo un poco en general y aceptan pacientes, aceptan gente, víctimas, para tratarlos a través de sesiones de terapia. Esos, como son totalmente gratuitos, no es que van a hacer esas evaluaciones, señores. Eso, si una evaluación se hace de verdad, da también mucho trabajo, así como una visa T, señores. Entonces, eso, las organizaciones sin lucro es más como para hacer tratamiento. Lo que no hay problema, señores, ¿entienden? Entonces, nosotros conseguimos cartas de 1 hoja. Yo ni quiero muchas hojas, porque a veces cuando tengo que leer mucha hoja, porque yo leo todo, señores, para ver si hay alguna inconsistencia. Entonces, cuando son evaluaciones psicológicas, y hay psicólogas que no quieren colaborar mucho porque no quieren trabajar. Había una allá en Virginia y allá en Washington, D.C., que ni siquiera email querían pasar. Nos mandaba por correo a la oficina, y después, sabe, y es difícil como contactarse, y no me dejaba corregir, porque para las visas T tienen que hacer diferente de un asilo o de un perdón migratorio de la extrema dureza, de la 601A. Tiene que hacer diferente de eso, tiene que hacer diferente del BAGUA, tiene que hacer diferente de la visa. Tiene que hacer todo diferente. Como yo conozco todos esos procesos migratorios, la mayoría yo he hecho BAGUA, yo hago actualmente, solo que pocos casos de BAGUA yo tomo. La mayoría son casos de visa T, algunos casos de visas de inversionista, pero nuestro enfoque principal son las visas T actualmente, siempre, hace un tiempo atrás, siempre, señores. Entonces, las porque algunas
psicólogas no colaboran mucho, como les dije, y cuando llegan a mi oficina y yo lo reviso, está completamente equivocado. Ahí ni llamando quieren comunicarse, ¿sabes? Son así, incomunicables. Con eso yo ya no trabajo. Con ese tipo de gente ya no trabajo. Entonces tomo mucho cuidado. Ahora ya tenemos fijas, unas 3 o 4 por todo el país, pero esas son cuando el cliente realmente necesita una evaluación psicológica o no tiene tiempo de las organizaciones sin lucro, especialmente hombres. Los hombres cuando tienen trabajo demasiado trabajo para hacer, pues las organizaciones sin lucro a veces son lentas, ¿entienden? Entonces, ustedes ahora entendieron la diferencia entre evaluación psicológica y sesiones de terapia, y eso es para mostrar. En el caso de las sesiones de terapia, a mí me gusta más, pues una evaluación psicológica no significa tiene que estar acompañado, la verdad, de sesiones de terapia. Lo que pasa es que nos están aplicando, pero es así porque en la evaluación psicológica todas las terapistas, la mayoría dicen que esta persona necesita continuar con su terapia, cosas así. Entonces, tiene que hacer sesiones de terapia. Con las sesiones de terapia que ustedes están haciendo actualmente, se puede mostrar que ustedes están todavía en este país porque el trauma es tan grande que están continuando con sus terapias, y también se puede mostrar en el requisito de la extrema dureza que si retornan a su país podrían sufrir, porque en la mayoría de estos países, y estoy hablando hasta del Japón, de Suecia, de Corea, la mayoría de estos países no tienen mucho esto de tráfico humano, sesiones de terapia. Ningún país es como los Estados Unidos, señores, y la víctima no, a ninguna víctima le gusta hablar de lo que ocurrió, señores, especialmente cuando hay violencia sexual o algún familiar en el medio del tráfico humano, como un cónyuge, una pareja, un tío, una tía y cosas así que existen mucho en la vida real. Entonces, puede también usar como en la parte de la extrema dureza si le retornan a su país de origen, porque en su país de origen no existen muchas clínicas, muchas organizaciones sin lucro que den estos servicios para víctimas de esta naturaleza por gratuitamente, no tiene recurso, lo que sea. Tampoco podemos encontrar terapistas que sepan hacer este tipo de terapia para las víctimas de la trata humana. O también podemos decir que hay estigma si en su país de origen hay estigma, si es que nos vamos a esos lugares y la gente sabe esas cosas también, que hay estigma, que es muy caro, que no se puede encontrar ese tipo de servicio. Todo eso se puede ser discutido también en la extrema dureza. Por eso es que es bueno continuar haciendo las sesiones de terapia, no evaluación psicológica. A veces se puede hacer todo, pero es una estrategia de cada abogado después de consultar y personalizar el caso y las estrategias. Algunos clientes míos hicieron de todo. Tuvieron sesiones de terapia, tuvieron también evaluación psicológica, todo. Ahora, uno también hacer sesiones de terapia es muy bueno porque uno de los ahora con la nueva actualización de la Visa T que entró en efecto finales de agosto de 2024, ellos agregaron, esto sí que es nuevo, que antes no existía, pero nuevo, bueno, que agregaron que una otra forma de ustedes poder ser deportado o salir voluntariamente de este país, especialmente en estos tiempos, y después vuelven, por un acaso deciden volver cuando esta administración se vaya o lo que sea, y pueden todavía continuar con sus casos, con su caso de Visa T que su abogado no lo terminó y cosas así. Pueden continuar con ese mismo caso si pueden probar que ustedes estaban haciendo terapia en este país y en el momento de deportarlos, todavía estaban continuando. Ahí, al ser deportado a su país de origen, ya no pudo continuar, solo que tiene que conseguir pruebas de que hicieron aquí
y después intentaron en su país de origen y no lo pudieron encontrar. Entonces, por esa razón también hacer tratamientos de terapia, sesiones de terapia también es muy bueno. Entonces, es bueno porque puede mostrar el trauma actual de la víctima, puede mostrar que si lo regresan a su país van a sufrir extremadamente, van a sufrir mucho porque no existe ese tipo de servicio o tiene estigma o es muy caro, y también puede mostrar que al volver a este país, que en su país de origen no intentó de todo para conseguir el mismo tipo de tratamiento, sesiones de terapia que hacía, pero no lo pudo conseguir. Entonces, por esas razones, las sesiones de terapia podrían ser bueno. Y un otro dato súper importante, porque la mayoría son totalmente gratuitas y la mayoría de esas organizaciones también ofrecen lo que se llama manejo de casos. Por ejemplo, aquí yo les pongo estos casos. Esto aquí es un caso de un cliente de Nueva York que tuvo sesiones de terapia y manejo de caso, case management, de esta organización antitráfico que existe en Nueva York. Es solamente para gente de Nueva York. Las organizaciones sin lucro son así. Es dependiente. Usted tiene que vivir en cierta localidad. Entonces, esta es de Nueva York. Miren aquí todo cómo fue hecho y es muy bueno, da mucho más credibilidad porque estas organizaciones sin lucro en los Estados Unidos, la mayoría son respaldadas por un gobierno estatal del estado o también federal. Aquí existe otro de un cliente de New Mexico, que esta es una organización para víctimas del abuso sexual, de las violaciones, tanto así que se llama Rape Crisis. Este aquí tiene también allá en Texas, en muchos estados. Hemos indicado cliente allá en Texas también. Entonces, esto es de New Mexico. Aquí hay otra cliente que es de Houston, Texas, que es de las Caridades Católicas. Ustedes ven, este es un case manage, un manejo de caso más todos los tratamientos. Este cliente antes de contactarnos ya tenía hecho todo eso porque sufrió demasiado. Entonces las Caridades Católicas creo que lo tuvieron por un año más o menos. Entonces tenía muchas hojas, mucho. Este cliente hizo de todo porque sufrió mucho. Su tratador humano fue hasta enjuiciado. Todo él tenía los documentos. Ahora, este es de Houston, Texas, Caridades Católica. Y aquí tenemos una buenísima de una cliente de Virginia y DC, Washington, DC, que conseguimos una organización antitráfico, pero que también le dio un manejo de caso y le explicó. Estas organizaciones primero dicen quiénes son, en qué se dedican y qué hicieron, y ellos mismos dicen, esta víctima fue traficada, ustedes pueden hasta ver. Entonces, estos documentos, esto podría ser, tiene mucha credibilidad porque todas estas organizaciones sin lucro son respaldadas por los gobiernos locales, estatales, federales, y así van, señores. Y aquí finalmente pongo uno privado, evaluación psicológica. Esta psicóloga es muy buena, de un cliente de Nebraska, pero ella también atendió a un cliente nuestro en Iowa. Eso porque en esos dos estados no conseguimos organizaciones sin lucro. Fue muy difícil, tal vez porque eran hombres, no quisieron dar, no sé, fue muy difícil. Entonces conseguimos esta psicóloga, esta terapista muy buena. Y ella lo hizo muy bien la evaluación psicológica. Se nota para ver que tiene muchos años de experiencia. Yo al mirar ya sé todo esto, si lo hace bien, si lo hace mal, y yo le doy las indicaciones cómo tiene que escribir todo, porque se tiene que adaptar, se tiene que hacer como los casos de la visa T y no como asilo, no como visa BAWA, no como visa U, no como el extreme hardship, el perdón migratorio, señores. Tiene que ser caso, tiene que hacer estas evaluaciones psicológicas o las sesiones de terapia tiene que hacer de acuerdo a lo que es la visa T, señores. Entonces, más una vez, compartan este video, suscriban a mi canal y hasta mi próximo video.